Bueno, qué temazo. Me parece importantísimo porque todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho, esto no, ¿no? Esto que notas, esa voz interior que te dice esto no se te da bien, esto no lo vas a conseguir. Y es normal que tengamos de vez en cuando pues esos destellos de prudencia, de inseguridad, de cierto, pues soy precavido, ¿no? Lo malo es cuando esa inseguridad pasa a dominar tu vida. Es decir, yo en consulta trato muchas personas que lo que tienen es un bloqueo brutal porque son inseguras en grandes facetas de su vida. Y entonces no pueden trabajar, o no pueden tener pareja, o tienen relaciones súper defectuosas con el entorno, o son personas que cosas pequeñas o conflictos pues los evitan a toda costa. Y en esas inseguridades ahí sí que me parece que es un tema que hay que hablarlo. Lo primero de todo es que si uno tiene una inseguridad, ¿no? Y digo, a ver, ¿con qué tienes inseguridad? Entonces a veces pues tengo inseguridad pues con los hombres o con las mujeres o con la gente mayor o enfrentarme a los conflictos o soy inseguro por mi cuerpo o soy inseguro con las enfermedades. Todos tenemos esas, pero hay algunas que nos bloquean. Cuando uno se siente inseguro y es algo que uno nota que le bloquea de verdad, lo primero es que tiene que identificar de dónde viene esa inseguridad. Es decir, ¿es algo objetivo? Es decir, mira, pues me sobran kilos, soy una persona que tiendo al sobrepeso porque me encanta comer y soy objetivamente, pues no estoy bien. Y entonces esto me da cierta inseguridad. O es una inseguridad subjetiva, que esto todo lo interpreto con muchísima intensidad, es decir, es que aquí a la gente no le caigo bien, yo estoy seguro, mira cómo me mira, y entonces mal interpretas lo que sucede en tu día a día. Y entonces aquí viene la siguiente pregunta. Esa inseguridad viene de algo de mi infancia, es decir, bueno, mira, de pequeño me hicieron daño, me dejaron solo, me abandonaron, problemas de pareja, problemas de soledad, de humillación. En el colegio era el que peores notas sacaba, tenía problemas de vista, me operaron muchas veces y no podía hacer deporte. Pues hay miles y miles de factores por donde surge la inseguridad. Pero viene muy bien identificar de dónde viene. La siguiente pregunta, ¿y por qué crees que lo estás intensificando tanto? ¿Por qué crees que lo interpretas tan regular en tu mente, ¿no? Eso me parece brutal. Yo esto lo hago en terapia, pero así se lo explico a mis oyentes, ¿no? Es decir, voy identificando. Y esa inseguridad, si realmente es así de grave o yo la estoy magnificando. Luego hay otra cosa, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así fácil, ¿no? Una persona que se considera que no, esto en verano ha pasado mucho, ¿no? Chica joven que me viene a ver a la consulta y me dice, Marian, es que estoy gorda y este verano no quiero ir a la playa porque si el traje de baño o el bikini, bueno, es que... Y entonces yo le digo, cuando uno tiene una inseguridad, tiene que buscar en su mente, y haciendo un pequeño ejercicio, y decir, ¿dónde se me agudiza esta inseguridad? Pues una mujer que se siente gordita, pues en la playa, con un bikini, y dónde me siento más respaldada, más protegida. O pues en este caso, con este tipo de ropa, en este tipo de plan, porque nosotros también tenemos que protegernos y defendernos conociéndonos bien. Y luego hacernos una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo interpreta mi voz interior o cómo me habla mi voz interior con respecto a esto? Pues tiene un nombre en neurociencia que se denomina red neuronal por defecto, que es un conjunto de activación de redes neuronales, pero para nuestros oyentes es la voz interior. Y sabemos que esa voz interior está el 50% del tiempo en run run, en nuestra mente, en las mujeres más, pero todo el rato y todo se asocia y entonces esto y entonces es autobiográfica. Me hablo muchas veces, tiene un componente narrativo en el que yo me cuento cosas, a veces es bueno y muchas veces es malo. Y hoy en día sabemos que si esa voz interior de la que me hablo de mi inseguridad es muy potente, yo voy a interpretar que la gente me ve esa inseguridad mía, pero con luces de neón amplificada las 24 horas del día. Es decir, que si yo me veo gordita, todo el mundo está constantemente mirando mi cuerpo y pensando, la verdad es que esta chica debería adelgazar. Y quien dice de esto dice, yo soy torpe en el trabajo, yo no hago bien de los deportes, es que yo no camino bien, y cosas mucho más severas, ¿no? Cuando yo me hablo mal, interpreto que los demás me hablan mal. Bueno, conocer siempre ayuda, porque comprender es aliviar. Es una frase que repetimos mucho en mi casa, ¿no? Comprender es aliviar. Cuando comprendes de dónde te vienen esas inseguridades, y si es que tu padre te decía siempre es que nunca llegarás a nada en la vida y nunca llegarás, y tú entonces un día yendo a una entrevista de trabajo diciendo, pues yo no voy a llegar a nada en la vida. Y entonces te das de un bloqueado y de un inseguro que la entrevista sale un 20% de ti mismo. Entonces, eso, identificarlo viene bien, y a veces identificarlo y ayuda a ir desmarañando, pero hay otras veces que necesitas una ayuda externa porque ese bloqueo es muy potente. Por otro lado, yo te voy a contar una anécdota. Cuando tú hablas de inseguridades, cuando uno habla de inseguridades, una de las cosas que uno trabaja en terapia es decir, vale, pero ¿cuáles son tus fortalezas?
enfócate en tus fortalezas, porque muchas veces lo que sucede es que nos obsesionamos con lo que se nos da mal. Que a mí se me dan mal muchísimas cosas. Pero digo, bueno, estas 2 o 3 teclas que se me dan un poco mejor, y los defectos no tienen por qué hacernos daño si los conocemos. Pero hay que saber neutralizarlos con las fortalezas. Hay una anécdota de Federer, me encanta el tenis, y me encantó, la he leído muchas veces y la he visto en directo, que en una entrevista que le hicieron en Marca le preguntó al periodista, y dice, usted siempre ha tenido un gran servicio, una muy buena derecha, una buena volea y tal, pero su punto débil es el revés. Y entonces Federer le respondió y dice, yo tenía 2 opciones, potenciar mis cualidades o mejorar mis debilidades. Si hacía lo segundo, es decir, si lo que me dedicaba es a mejorar mis debilidades, me convertía en un tenista demasiado previsible. Al final lo que paga mis facturas son las virtudes. Y entonces me pareció brutal. Qué lucidez, bueno, por eso yo creo que ha llegado tan lejos en la vida, ¿no? Es una persona que se conoce. Entonces, yo siempre cuando hablo de inseguridad, el primer mensaje que envío es, no existe la perfección. Y el que aspira a la perfección es una persona que se enferma. A la perfección, es decir, esa perfección en todas las facetas de mi vida, porque es imposible llegar a todo. Y el perfeccionista es el eterno insatisfecho, porque siempre va a encontrar un gap donde podría haberlo hecho mejor. Lo segundo es evitar compararnos, y sobre todo con gente desconocida. Uno de los ítems más relacionados con la tristeza, con la infelicidad, con la frustración en la vida, es compararse. Si tú quieres ser feliz en esta vida, deja de compararte. Porque vas a estar todo el día sufriendo y tu cerebro siempre va a interpretar cosas de personas que son mucho mejores que tú. Otra cosa importante es que cuidado con las autorreferencias. La autorreferencia es cómo creo que los demás me ven. Lo que decíamos antes de la voz interior, porque las inseguridades se potencian al máximo nivel. Seguro que cree que yo, porque seguro que me ha visto, seguro que ha pensado, seguro que me ha mirado. Y luego, por otro lado, si hay alguien que potencia esa inseguridad, es decir, un novio, una pareja, un familiar que te está constantemente recordando que eso no se te da bien y tiene la capacidad de desestabilizarte en cuestión de segundos. Ojo, ahí hay que alejarse. Hoy otro tema que yo recomiendo mucho a las personas que trabajan con este tema de la inseguridad, que es celebrar los logros, por pequeños que sean. Oye, he adelgazado tantos kilos, pues hoy he conseguido correr tanto en el gimnasio, pues hoy he conseguido que me bloqueo con el trabajo. Tengo una paciente mía que se bloquea mucho con los correos electrónicos y de repente ve llegar muchos en su trabajo y entonces deja de trabajar y se frustra y no valgo para nada y entonces me va a quedar en el paro. Entonces, una de las cosas es que cuando consigue llegar a casa con todos los correos leídos, le digo, oye, pues tú tienes que celebrar, te pones la música que te gusta, la serie que te gusta, o te tomas algo rico que te apetezca, pero esa pequeña celebración en las personas, claro, y a veces que es que somos nuestros peores enemigos. Es que a veces luchamos con nuestra cabeza que nos agota y sabemos que esa voz interior negativa que nos machaca, y más en el plano de las inseguridades, pues tiene la capacidad de intoxicarnos de cortisol. Y ya nuestros oyentes conocen que esa intoxicación de cortisol nos pone tristes, nos pone irritables, nos inflama, nos enferma. Entonces, bueno, yo creo que esto es un buen tip para poder empezar a trabajar, identificarlo y fomentar las cosas buenas que tenemos. Eso es clave en la vida.